buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con Satori. Este juego de 1 a 4 jugadores a partir de unos 14 años de edad y de duración unos 25 minutos por persona en la partida. Si queréis conocer este Satori, pues quedaros. Satori, juego de Paco Yáñez y Edu Valls, y Perro Loco Games nos lo trae. Así que juego de autoría española y editado editorial española. En este Satori nos vamos a adentrar en un templo y vamos a meditar en las montañas para intentar alcanzar el estado máximo, el Satori, el estado máximo de sabiduría, la iluminación que nos permita alcanzar ese estado. Vamos a utilizar devotos para construir la gran pagoda, para construir nuevos altares y cambiar el curso del juego. Vamos a cambiar de cámara. Enseño el arte del juego, los componentes y os explico cómo se juega. Y después os cuento mi opinión personal sobre este euro de colocación de trabajadores que es Satori. Así que cambio de cámara. Pues aquí tenemos Satori. Aquí tengo desplegados todos los componentes del juego y vamos a hacer una preparación de una partida a 2 jugadores, como hacemos normalmente. Vamos a colocar el tablero en el centro de la mesa con esta parte superior del tablero que se coloca ahí y forman esta gran montaña. Como estamos jugando una partida multijugador, en este caso a 2 jugadores, tenemos que colocar la montaña por el lado que no tiene flores. Si estuviéramos jugando en solitario, la colocaríamos por el otro lado, por el lado que sí que hay flores. Luego tenemos esta bolsa. En esta bolsa vamos a introducir unas piezas que se llaman devotos. Dependiendo del número de jugadores, vamos a introducir una cantidad diferente. 3 de cada color en el caso de partidas a 2 jugadores. Si fueran 3 jugadores serían 4 de cada color, y si fueran 4 jugadores serían 5 de cada color. En este caso simulamos una partida a 2 jugadores, con lo que metemos 3 de cada color dentro de la bolsa. Estos serían los sobrantes que no utilizamos en una partida a 2 jugadores, que los devolveremos para dentro de la caja. Estos devotos son lo que nos van a indicar el número de turnos que vamos a jugar en cada ronda. En una partida a 2 jugadores vamos a sacar de manera aleatoria 6 devotos, con lo cual cada jugador va a jugar 3 turnos, porque los turnos van a ser alternos. Pero bueno, luego ya haremos a eso. Cogemos el arquitecto, este Mipel, y lo colocaremos en la casilla número 1. Este será el que nos indicará el número de rondas. Vamos a tener 5 rondas. Cada ronda vamos a ir subiendo el arquitecto hasta llegar al final, que será la 5ª ronda. Vamos a barajar las 6 losetas de pisos de la pagoda. Hay 6 losetas y de estas 6 losetas, de manera aleatoria, vamos a colocar en la pagoda 5 de estas losetas. Entonces simplemente las vamos a poner en la pagoda. Nos va a sobrar una loseta que la devolvemos también a la caja. Vamos a colocar la loseta de Sorín, que es esta loseta, por el lado que no esté construido. Y luego tenemos también 4 losetas de puntuación de Sorín. Simplemente cogeremos una de ellas de manera aleatoria y la ponemos aquí al lado. Las otras 3 que sobran las devolvemos también a la caja, no las vamos a utilizar en esta partida. Vamos a tomar las losetas de coste de Jokoro. En el caso de una partida a 2 jugadores no va a haber losetas anuladas
todas van a tener un coste, no va a haber losetas anuladas, ni tampoco vamos a poner jocoros neutrales, que son de color negro. Entonces, bueno, nos vamos a quedar con estas losetas de jocoro, las vamos a barajar y vamos a crear una reserva, simplemente que la dejamos aquí al lado. Creamos una reserva y la dejamos ahí al lado. Estas son las losetas de altar. Las vamos a barajar, formamos una pila que dejaremos también junto al tablero y robaremos 3 que colocaremos al azar. Las ponemos en las zonas que vienen determinadas. Simplemente las vamos a poner al azar. Barajamos estos ornamentos de los altares. Los podemos poner en una pila o yo simplemente los tengo colocados boca abajo en una cosita de estas, porque como son muy pequeñitas, si las pongo en pila, nada que tocamos la mesa se me caen. Y sacamos 3 también de manera aleatoria. Si coincidiera que las 3 son iguales, aquí ha salido una moneda y 2 piedras, si coincidiera que las 3 son iguales, se devuelven al montón que quedan, se barajan y se sacan otras 3 diferentes, pero bueno, en este caso son 2 iguales y una distinta, con lo cual se dejan. Vamos a hacer una reserva de recursos, dejándolos al alcance de todos los jugadores. Vamos a tener la madera, vamos a tener esmeraldas, vamos a tener mons, que son las monedas, y la piedra. Entonces creamos una reserva con recursos al alcance de todos los jugadores. Las losetas de meditación, que son estas que por el otro lado tienen forma de tejado. Tenemos de 2 tipos. Tenemos losetas que tienen como el borde del tejado de color amarillo y otras que lo tienen de color rosa. Las de color amarillo son de era 1 y los de color rosa se corresponden a la era 2. Las vamos a utilizar a partir de la tercera ronda, cuando la tercera ronda acabe. Todas estas losetas de era las vamos a barajar y las colocamos junto al tablero boca abajo. Yo pongo a la derecha las de era 2 para aclararnos y a la izquierda las de era 1, exactamente igual. Se barajan, se mezclan todos y las colocamos boca abajo. Con las de era 1, una vez que estén barajadas, veis que tenemos estos espacios en las montañas. Bueno, pues encima de cada uno de los espacios vamos a colocar una loseta de era 1. Bueno, vamos a ir poniendo y en cada uno de los espacios ponemos una loseta. Colocaremos los hikari, que son estos soles, llamémosles comúnmente, los hikari en cada uno de los espacios superiores de cada montaña, en el espacio superior de cada una de las montañas. Barajamos las losetas iniciales. Tenemos todas estas losetas iniciales que tienen por la parte del reverso una especie de sol y sacamos una loseta más que el número de jugadores. En este caso, como es una partida a 2 jugadores, sacaremos 3 losetas iniciales y con eso tendríamos preparado los elementos comunes de todos los jugadores. Ahora vamos a preparar los elementos de cada uno de los jugadores. Cada jugador va a recibir un amuleto. Estas son las losetas de amuleto, las vamos a barajar y cada jugador va a recibir un amuleto que conservará en secreto. Este amuleto se podrá puntuar de la tercera a la cuarta ronda y se puntuará si se quiere también al final de la partida. Nos va a pedir un requisito. Si nosotros conseguimos ese requisito lo puntuaremos, pero si lo tiene el otro y lo descubrimos lo sacará el otro. Cada uno por eso coge uno de esos amuletos aleatoriamente al azar. Va a tener 3 monjes, 5 jocoros y 2 campanas. Una campana se la queda en su reserva y la otra pues decidimos de manera aleatoria, como mejor nos parezca quién va a ser el jugador inicial, la coloca en el espacio más a la izquierda de esta zona de campanas. Esto indica que el jugador rojo será el jugador inicial en esta primera ronda. 3 marcadores de culto que vamos a colocar en esta zona, que iremos disponiendo de ellos, siendo el primero gratuito, el segundo tendrá como coste un tejado, da igual de qué era sea, y el tercero va a tener como coste que tendremos que pagar 2 tejados
para poderlos utilizar. Un contador de puntos de Satori que colocaremos en la casilla número 5, una mano de plegarias que colocaremos en el tejado de la rueda de plegarias y un contador de ofrendas que se coloca en la primera casilla del track de ofrendas. Un contador de incienso que colocaremos en la casilla 0 del track incienso, la gran base del gran Hokoro, la base del gran Hokoro. Decidiremos aleatoriamente, como hemos dicho, quién es el jugador inicial. En este caso hemos dicho que es el jugador rojo. Bueno, pues ese jugador será el primero en poder elegir una de estas 3 losetas. ¿Cuál? Pues la loseta que él quiera. Puede decidir la loseta que más le interese. Por ejemplo, este jugador se va a quedar con esta. Colocar un monje y uno de incienso. Bueno, pues esos serán los recursos con los que empiece, con uno de incienso, y esto le permite colocar un monje a meditar. ¿Cómo vamos a poder colocar esos monjes? Bueno, pues lo podemos colocar en cualquier casilla que esté vacía de meditación y siempre que no haya otro jugador y que no coincida con los sikaris, con los soles. Entonces, bueno, pues por ejemplo, imaginar que yo digo, bueno, pues yo le voy a colocar aquí, bueno, pues donde me interese. Y luego el otro jugador cogerá otra de estas losetas iniciales. La que quede se descarta, pues este jugador coge esta que le da un mom, una monedera y uno de incienso. Se cogen los recursos, las losetas iniciales se descartan, ya no se van a necesitar más. Y ahora el jugador que fue el segundo en elegir va a ser el primero en colocar un monje. Entonces, este jugador va a coger un monje, se coloca donde le interese siguiendo las reglas de colocación y este jugador pues podrá colocar otro. ¿Por qué coloca otro? Porque el que ya colocó no es parte de esa colocación, sino es un recurso que le ha dado la loseta inicial. Dejamos también cerca de cada jugador estas losetas de más de 40 puntos por si superamos el track para poder llevar la cuenta y estaríamos listos para poder empezar a jugar. El juego se divide en 5 rondas y cada una de las rondas, como os he dicho, vamos a tener cada jugador 6 turnos que van a ir determinados por estos devotos. Al principio de cada ronda, de manera aleatoria, lo que vamos a hacer es sacar 6 devotos que pueden ser del mismo color, de distintos colores. Recordar que teníamos dentro de la bolsa colocados 3 devotos de cada uno de los colores. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, nos han salido 3 naranjas, 2 grises y 1 morado. Esos, recordaros que siempre salen de manera aleatoria. Cuando nos aparezca un recurso dibujado sin más, quiere decir que lo recibimos. Cuando nos aparezca un recurso tachado, quiere decir que tenemos que efectuar un pago. El turno es muy sencillo, consiste en colocar un devoto en uno de los altares principales del tablero y en cualquier momento adicional del turno también podemos pagar uno de incienso para realizar una única acción adicional dentro de la rueda de plegarias. Vamos a colocar un devoto, puede ser en uno de los altares principales, estos son los altares principales, la parte de abajo a 2 jugadores es como si no existiera, esta se añade cuando hay 3 jugadores como mínimo y estas 2 cuando hay 4 jugadores, entonces estos son los altares principales. Y de manera opcional también tenemos esta parte de aquí donde también podremos colocar un devoto, que funciona un poquito de una manera especial. Los altares tienen colores, no sé si lo veis, naranja, naranja, morados y grises. Si yo coloco un devoto en un altar que coincide el color, voy a poder efectuar las dos acciones del altar, ahora os las explicaré, y además voy a subir en mi track de ofrendas 2 posiciones, 1 y 2. Si yo coloco un devoto en un altar que no coincide con el color, yo coloco este devoto de color morado en un altar gris,
voy a poder hacer una de las acciones, una de las dos acciones, y voy a subir mi track de ofrendas una posición. Eso es muy importante. Devoto colocado en un altar del mismo color me permite hacer las dos acciones del altar y subo dos posiciones en mi track de ofrendas. Devoto colocado en un altar de otro color, pues imaginaros que por cómo salen los meeples, salen naranjas y morados, y yo quiero hacer esta acción. O naranjas y grises, y yo sí o sí quiero hacer esta acción, pues voy a jugar con un gris. Devoto que se coloca en un altar que no coincide con su color, efectúo solo una de las dos acciones que hay disponibles y subo solo una posición en el track de ofrendas. Entonces eso es el turno, y luego antes, durante o después, en cualquier momento del turno, voy a poder gastar uno de incienso, si es que lo tengo, para moverme en esta zona y ejecutar una de estas acciones de manera adicional. Esas son las opciones que yo tengo en el turno. Ahora, ¿cuáles son las acciones que hay disponibles o qué son las acciones que hay aquí? Porque no es complicado. Las acciones que hay en los altares, las más simples: obtener recursos. Aquí, por ejemplo, 2 de madera y un mon. Aquí 2 de piedra y 1 de incienso. Esas serían las acciones de obtener recursos. Y aquí voy a obtener la esmeralda, pero la esmeralda es más cara. ¿Por qué? Porque tiene un coste. Me cuesta un mon y 2 de madera o 2 de piedra, o 1 de madera y 1 de piedra, la combinación que yo quiera de recursos. Eso me va a dar una esmeralda. Esas serían las acciones más simples, que son obtener recursos colocándonos en los altares. Si yo cojo, por ejemplo, este devoto y lo coloco aquí, esto me da 2 de madera, un mon, yo estaba aquí colocada, y como lo he colocado en un altar de su mismo color, subo 2 posiciones en el track de ofrendas. Y en cualquier momento de mi turno también puedo decidir gastar 1 de incienso para colocar la mano donde a mí me pueda interesar para ejecutar una determinada acción. Pues, por ejemplo, yo digo, bueno, pues yo quiero hacer, pues, en este caso, obtener un mon. Pues pongo, o quiero obtener una piedra. Pues cojo la mano, he pagado el incienso, me pongo ahí y eso me da una piedra. He cogido ese recurso. Las acciones coinciden los dibujos con aquí. He hecho una acción básica, que es la que hemos visto aquí. Si yo me coloco aquí y me da 2 piedras, aquí solo me daba una piedra, con lo cual es muy sencillo. ¿Qué más acciones vamos a poder hacer? Vamos a poder construir un altar. Si yo cojo un devoto, me coloco ahí, esto me permite, como es del mismo color, imaginar que le toca a otro jugador, pues, o al mismo que le vuelve a tocar, como es del mismo color, subiría 2 posiciones y me permite hacer las dos acciones. Construir un altar. Para construir un altar, lo primero que tengo que hacer, tengo estos 3 disponibles, es ver cuál me interesa y pagar el precio de ese altar. Para poder construir este tengo que pagar 2 mons, para poder construir este tendría que pagar 2 de madera y para poder construir este tengo que pagar 2 de piedra. Bueno, pues yo tengo para poder pagar 2 de madera, pago 2 de madera y construyo este altar. Estos 2 altares, que no son de los altares básicos, están disponibles, lo puedo colocar ahí sin ningún tipo de problema. Como vimos y como os dije antes, esto en el primero no tiene ningún tipo de coste. Si yo voy a construir a posteriori otro altar y quiero construirlo tapando uno de los altares que se pueden tapar, estos 2 no se puede construir sobre ellos, los naranjas, por eso están en otro color, tengo que construir sobre un altar. Si yo quiero construir este altar y estos ya están ocupados, tengo que construir sobre otro altar que coincida en color. Entonces, bueno, simplemente tener eso en cuenta. Y luego voy a poder coger de los adornos ornamentales que hay aquí
uno de ellos que voy a poder añadir aquí. Y una vez construido el altar, puedo ejecutar una de las dos acciones, la de la derecha o la de la izquierda, la que más me interese. Bueno, pues en este caso me voy a decantar por la de la derecha y voy a coger otro mom. Entonces, es sencillo, simplemente tengo que pagar el coste que me pide para poder construir el altar, colocarme en la acción, evidentemente, que me permite construir el altar, y para poder coger la ficha que tengo que colocar, la primera es gratis, en la segunda tendría que descartar un tejado de esos que yo todavía no tengo, y en la tercera tendría que descartar 2 tejados. Recordar que en esta zona, en partidas a 2 jugadores, no vamos a poder construir. Aquí, como veis, hay un dibujo y es un jocoro. Eso es una acción, que es colocar el jocoro. Luego lo vamos a ver. Aquí que me he colocado, la primera opción era construir un altar, la segunda opción era colocar un Buda, como hicimos antes, pues simplemente siguiendo las reglas de colocación. No puedo colocarla donde haya un Buda, no puedo colocarla donde haya un Ikari, puedo seleccionar dónde la coloco y eso me permite pues colocarla. Entonces cojo, la pongo donde me interese y se acabó, y he hecho las 2 acciones. Como veis, ya hemos visto las acciones básicas, la de construir el altar, colocar Buda. Aquí tenemos otra acción, que es construir una pagoda. Coloco aquí un devoto. Vale, esto me permite colocar un Buda, puedo ir a donde están los tejados y en donde me interese y pueda colocar un Buda. Y la segunda acción que me da es construir en la pagoda. En la pagoda voy a poder construir o bien un piso o bien un tejado, dependiendo de lo que pueda. Para poder construir un piso tengo que fijarme en los pisos que yo he colocado. En este caso, solamente puedo construir los pisos del mismo nivel o inferiores del arquitecto. Ahora mismo solo tendría disponible este, que me pide una piedra, una madera y una esmeralda, cosa que este jugador no tiene. Y puedo construir un tejado. Este en concreto todavía tampoco tiene tejados. En este caso todavía no tiene, pero bueno, si ya se hubiera hecho con algún tejado, simplemente es pagar el costo. En este caso le pide una de mom para poder colocar uno de los tejados, y eso le daría un punto de victoria, un punto en este track. Quedaría construido el tejado. Igual que los pisos, solo vamos a poder construir tejados del mismo nivel donde esté el arquitecto o inferiores. Yo no puedo hacer en el primer turno ese tejado porque el arquitecto no ha llegado ahí. Si estamos en el turno 4, tengo disponible todo lo que haya, lo del piso 4 y todo lo que haya hacia abajo. En el nivel 5 no solamente tengo disponible el tejado y el piso, sino que también está disponible construir en el Sorin. El coste es más elevado, tiene un coste de un tejado, una madera, un mom, una piedra y un incienso. Y tenemos que descartar también un tejado, una loseta de esas de meditación. Tendremos que descartar todo eso y voltearemos el Sorin, pero a cambio además nos llevaremos esta loseta que te permitirá ser puntuada al final de la partida. En este caso nos va a dar 2 puntos de victoria por cada uno de los inciensos. Bueno, recordando que el máximo de inciensos que podremos llegar a acumular es de 3. Esto simplemente lo podremos hacer durante cuando el arquitecto esté en el piso número 5. Hasta que no llegue ahí, el Sorin simplemente permanece ahí. El jugador que consiga construirlo se llevaría esa loseta de puntuación. Meditar. Es el Buda este y nos permite meditar, nos permite ir colocando los monjes en esos tejados. Cuando yo coloco un devoto en una casilla de sol, aquí por ejemplo esta nos permite mover el Ikari, el sol este, una casilla, pues esto al tú mover me va a permitir coger esta loseta. Estas losetas tienen unas acciones, unas tienen costo, otras no tienen costo. Yo puedo, si tengo por ejemplo para pagar, en este caso pago una de madera y una piedra,
me deshago de ello y obtendría una de incienso, la colocación de un Buda, que en este caso no tengo. Si no tengo, puedo coger alguno de los que tenga colocados y si me interesa puedo recolocarlo en otra ubicación. Eso sí me interesa. Si no me interesa, no lo ejecuto. En este caso me da también una de incienso y me permite mover una posición el sol, ¿vale? Pues como puedo mover en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido inverso, voy a poder coger este monje, lo devuelvo también para aquí y me hago también con esta loseta. Si quiero ejecuto la acción y si no quiero no la ejecuto. Por un mom puedo hacerme con una esmeralda. Bueno, pues si me interesa lo hago. ¿Que no tengo para pagar el coste? Pues me quedo simplemente con el tejado. No pasa absolutamente nada. El hacer las acciones de las rosetas de meditación es opcional. Aquí, como veis, tenemos un Ikari, eso nos permite mover una posición el Ikari, siempre se queda en el lugar que termina, y aquí tenemos otra que también, y esta nos permitiría mover hasta 2 posiciones el Ikari. Entonces, esa sería la zona central. Luego también podemos ir a lo que se llama el altar de la caridad. Simplemente cogeremos un devoto y lo colocaremos en este altar de la caridad. Aquí hay 2 opciones, puedo ir hacia la zona izquierda o hacia la zona derecha. Tengo 2 posibilidades. ¿Que quiero ir por la parte de la izquierda? Eso sería llamar al rezo, y esto vamos a hacer estas opciones en orden las que queramos. La primera, puedo colocar la campana reclamando ser jugador inicial. Y luego aquí, dependiendo del número de devotos de colores distintos que haya, voy a obtener una recompensa a otra. Puedo obtener, en este caso, 2 mons o 1 de incienso, lo que me interese. Bueno, pues yo me voy a quedar con 1 de incienso. Y luego puedo ejecutar las acciones del altar de las ofrendas. Yo estoy aquí, puedo obtener cualquier recompensa de aquí hacia abajo, desde donde yo esté hacia abajo. Puedo decidir quedarme con la esmeralda, obtener 2 de incienso, 2 mons o coger el jokoro que me falta, o 1 de incienso. Puedo reclamar las ofrendas inferiores a donde yo esté. Bueno, pues si yo quiero reclamarla, cojo, por ejemplo, en este caso, la esmeralda y me vuelvo a colocar en la primera posición. Eso sería lo que haríamos cuando llamara al rezo. En ese caso, si yo fuera el segundo en colocarme, ahora llega este jugador y se coloca, bueno, pues tendrá que poner la campana en la segunda posición. Como hay 2 devotos diferentes, puede optar por 3 mons o 1 de incienso, lo que él prefiera. Bueno, pues coge 1 de incienso. Y luego aquí puede hacer lo mismo, podría ir al altar de ofrendas y, si quiere, bajarlo hasta abajo y reclamar cualquiera de las recompensas de la posición donde estuviera hacia abajo. Pero en lugar de llamar al rezo, también puedo ir hacia la parte izquierda, que es visitar las construcciones. En este caso quedan 2 altares, puedo ejecutar cualquiera de las acciones de una de las 2 losetas que hay. Podría ejecutar la parte izquierda de este, que sería una de incienso y por 2 altares una esmeralda, o aquí, pues que sería mover el Ikari una posición y por 2 mons una esmeralda. Entonces eso queda a la opción de lo que quiera el jugador. Puede ir a la parte de llamar al rezo o puede visitar las construcciones haciendo las acciones de la parte izquierda, ejecutando como si fuera una de las partes. Entonces tenemos esta zona de el altar principal, en la que vamos a hacer las acciones que vemos aquí, y esta otra zona de altar que se llama altar de la caridad. Y creo que la última opción que nos queda por ver es la posibilidad de colocar un jokoro. Como os he dicho, si yo coloco un devoto, en este caso, como veis, por ejemplo, es de color distinto, simplemente tendría que mover una posición en mi altar de ofrendas y puedo hacer una de las 2, o mover 2 posiciones, un Hikari, o colocar un jokoro. ¿Dónde voy a poder colocar los jokoros? En mis altares construidos
o cuando haya una loseta de estas construidas, si yo he visitado esta localización para construir en la pagoda, imaginar que tenía los recursos necesarios, que en este caso pues es una esmeralda, una piedra y una madera, me descarto de ello, podría dar la vuelta a esta loseta, esto me otorga una serie de puntos, que en este caso son 5, cojo la primera de estas fichas que dejé y lo quedo aquí colocado. Entonces, cuando yo quiero colocar un Jokoro, tengo que descartarme lo que me pide. En este caso tendría que descartarme un Mon y un incienso, pues si yo me he colocado aquí y realizo esa acción, me permite colocar ahí el Jokoro. Si yo la quiero colocar en mi altar, solamente puedo poner uno cada vez que ejecuto la acción. Tendría que también, en este caso, descartar uno de incienso y eso me permitiría colocar el Jokoro en mi altar. ¿Qué ventaja tienen mis altares? Que en los altares me voy a poder poner yo o se van a poder poner también los monjes, los devotos de otros jugadores. Podrá colocar un devoto ahí. Este jugador, que es el jugador azul, puede poner un devoto en ese altar. Como ese altar es de mi propiedad, porque es rojo, que es mi color, él le funciona exactamente igual, obtendría el beneficio exactamente igual, obtendría el Mon y si se descarta 2 Mon y un incienso le daría 3 puntos de victoria, ¿vale? Eso igual. Y como ha colocado un devoto del mismo color, pues cogería el jugador azul y subiría 2. Pero como tengo el altar completo y tiene el Jokoro colocado, la ventaja es que al jugador rojo también le da 2 subidas en el altar de las ofrendas. En el momento que en esta zona no quedan devotos, había 6, 3 para cada uno de los jugadores, porque los turnos se van jugando sucesivamente, sería el final de ronda. Se habría terminado la primera ronda. ¿Qué vamos a hacer cuando se produce el final de ronda? Bueno, pues realmente nos viene todo aquí explicado. Si el salto es de la 3 a la 4, lo primero que tenemos que hacer es revisar los amuletos, cada uno de los jugadores, y ver si los bajamos o no los bajamos. El jugador 1, que tiene la loseta 1, sería el primero en hablar. Si tiene más puntos de victoria, le puede interesar bajarla. Si no tiene más puntos de victoria, de momento se la queda guardada. Y el jugador 2, lo que le pide son más esmeraldas. Si este jugador, pues en este caso va más adelantado, pues la baja y dice, vale, pues como voy más adelantado, esto me va a dar 4 mons. Bueno, pues ese es el premio que se lleva por haberla conseguido y la deja aquí. Este jugador, en cambio, no tiene esmeraldas, cuando el otro sí tiene. De momento la deja oculta y no la va a sacar porque no le interesa, porque si la destapa, la recompensa se la va a llevar el otro jugador porque es el que tiene. Eso solo va a ser cuando hagamos el salto de la ronda 3 a la 4, que destaparemos los amuletos. Y eso sería lo primero que se haría. Si estamos, como en este caso, en la ronda 1, vamos a empezar por un mantenimiento. ¿Qué vamos a hacer? Descartar las losetas del altar y descartar las losetas ornamentales. Sacaremos 3 nuevas losetas al altar que dejaremos aquí disponibles y sacaremos 3 nuevas losetas también ornamentales. Si coincide que las 3 losetas son iguales, haremos igual que os dije antes, se cogen, se barajan y se sacan 3 nuevas losetas. Retiramos las manos hacia la parte superior del tejado, dejando disponibles de nuevo todas las acciones, porque cuando estamos en el tejado yo puedo bajar y puedo realizar una acción. El otro jugador podría bajar y desplazarme hacia arriba para hacer la misma acción que había ejecutado yo, pero si yo estoy en una acción y quiero volver antes de que sea el inicio de una nueva ronda a ejecutar esa misma acción, tengo la obligación de moverme. Si no he sido desplazada, no puedo ejecutar 2 turnos seguidos la misma acción. Entonces, al principio de la ronda, lo que sí que se va a hacer es que siempre las manos vuelven hacia la parte de arriba. Vamos a coger, como estamos en el paso a la ronda 2, todavía seguimos con las losetas de la era 1, cogeremos nuevas losetas de tejado que vamos a
colocar en todos los espacios vacíos. Cuando saltemos de la 3 a la 4 tendremos que retirar todas las losetas en las que no haya colocados monjes meditando y colocaremos losetas de era 2. Si queremos, o sea, en las que estén los monjes, las respetamos y las dejamos hasta que se ejecuten. Entonces, eso es importante tener en cuenta. En las losetas que haya monjes se respetan y se dejan hasta que se ejecuten. Ahora es el momento de comprobar también el incienso. Si tenemos incienso, no pasa nada, como en este caso que estamos en 2. Pero si no tuviéramos incienso, perderíamos un punto. Tendríamos que bajarnos en el track de puntuación un punto. Vamos a devolver a la bolsa todos los devotos. Vamos a coger todos los devotos y los devolvemos a la bolsa. Tenemos el arquitecto una posición ya también subido hacia arriba. Tenemos que actualizar el orden de turno. En este caso no hay cambio, pero si el jugador azul se hubiera colocado antes, tendríamos que actualizar el orden de turno y cada jugador volvería a coger sus campanas. Vamos haciendo todo. Y es el momento también aquí de ver si queremos canjear las ofrendas que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues el jugador rojo decide coger 2 de incienso y el azul 1 de incienso y se vuelven a colocar abajo del todo. De todas maneras, viene todo aquí. Actualización de los mercados, movimiento del arquitecto, si es más de la ronda 3, tenemos que mostrar las losetas de amuleto, miramos si tenemos o no tenemos incienso, si no hay incienso perdemos un punto. Momento de mirar este track de ofrendas y podemos canjear. Ahora tenemos que pagar por cada uno de los budas que tengamos colocados en las ofrendas un incienso si queremos. Si no queremos pagar, simplemente lo retiramos, cogeremos también los que ya han meditado y volvemos a disponer de ellos. Si pagamos el incienso, pues este Buda se queda ahí colocado. Que sí, que te cuesta un incienso, pero has pagado una acción o has gastado una acción en colocar ese Buda. Es la manera de no perderlo y dejarlo colocado en donde esté. Y sería el momento también de canjear tejados, si es que tenemos, por recursos. Un tejado podemos canjearlo por un mon y 2 tejados por 1 de incienso. Podemos hacer hasta un máximo de 3 canjes. Así iremos haciendo esas actualizaciones en la ronda 1, la 2, la 3 y la 4. Al final de la ronda 5 no se va a hacer esta actualización ni se va a hacer nada. Simplemente al final de la ronda 5 se termina la partida y lo que pasaríamos es hacer la puntuación final, que también viene realmente descrita en la parte de abajo. Lo primero que se van a puntuar son los amuletos. Aquellos jugadores que no revelaron su amuleto tras la tercera ronda pueden hacerlo ahora si quieren. El jugador o los jugadores que cumplan la condición de ese amuleto reciben los puntos. Recordando siempre que se resuelven comenzando por el número más bajo y que también se puntúan los que se revelaron en la ronda 3. Entonces tú decides, este jugador no lo reveló, decidirá si lo decide revelar o no revelar. El jugador que vaya con más puntos se va a llevar 2 puntos y el que tenga más esmeraldas, si se revela, se llevará 2 puntos. Si hay más de un jugador empatados, se los llevarían ambos jugadores la puntuación. Luego se puntuarían los jocoros que se hayan podido colocar en la pagoda. Esto es muy simple. Vamos a tener colocados jocoros, aquí se irán construyendo pisos y tendremos colocados jocoros. Se harán pisos y se harán tejados. Entonces nos encontraremos que en la pagoda hay una serie de tejados. ¿Cómo se puntúan? El número de jocoros que nosotros tenemos colocados en la pagoda da por el número de tejados construidos. Si tenemos 3 jocoros colocados en la pagoda y hay 3 tejados construidos, me voy a llevar 9 puntos. No tiene más complicación. Contamos los puntos y se suben.
Entonces, eso es lo único que tiene, número de jocoros construidos por el número de tejados que haya construidos en la pagoda. Luego, vamos a puntuar los jocoros que hayamos colocado en los altares. También es muy sencillo. Simplemente vamos a multiplicar el número de jocoros en los altares por el número de altares de distintos colores que hayamos construido, con lo cual nos interesa construir altares de los 3 colores, recordando que estos dos se pueden construir en lo que se quiera. Si yo luego voy a construir este altar, solo puedo construir los altares sobre altares del mismo color. Entonces tendría puesto esto aquí, aquí habría puesto una ficha de estas, y si he llegado a construir mi jocoro está ahí. ¿Cuántos altares tengo aquí? 2. ¿Cuántos colores tienen? Naranja y gris. Pues en este caso 2 jocoros por 2 altares de distintos colores serían 4 puntos, pues sumarías los 4 puntos en el marcador de puntuación. Y finalmente pues lo que puntuarían serían los recursos sobrantes. Nos encontraremos con que tenemos una serie de cosas tal que así, y lo que iríamos puntuando serían los recursos sobrantes. Cada 5 recursos, a excepción de las esmeraldas, es decir, juntando 5, da igual en la combinación que sea, pues 2 tejados, 2 piedras y un mon. Aquí tengo 5, eso es un punto. 3 y 2 son 5, tengo otro punto. 1 y 2 puntos, aquí tengo 2, ya no me da para otro punto. Y luego las esmeraldas, cada esmeralda es un punto. Aquí tendría 3 puntos, pues como tendría 2 tejados, 2 maderas y un mon, un punto. Por 3 piedras y 2 mons, otro punto, y la esmeralda, que es un punto. Bueno, pues sumarías 3 puntos. Y el jugador que consiga tener más puntos, pues sería el ganador de este Satori. Ahora sí, cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales. Satori, juegazo a 2 jugadores. Tengo que decir, un juego con un arte y unas ilustraciones, a mi modo de ver, brutales. Una iconografía que, aunque al principio puede abrumar, creo que es muy clara y muy concisa. A mitad de primera partida la tienes perfectamente controlada. Un reglamento muy bien estructurado y bastante claro. Tiene una lectura ágil, rápida y bastante aclaratoria. No te deja lugar a dudas a la hora de leer. Creo que en estos juegos que son un poco más exigentes, estos euros de colocación de trabajadores, que ya nos encontramos con un juego de un peso un poquito más alto, el manual tiene una importancia grandísima. Un manual que esté bien estructurado, que sea claro y que te facilite la partida me parece súper importante, y creo que lo tiene. El juego no es complejo cuanto a reglas. En el momento que juegas la primera partida, ves por dónde van los tiros. El juego no es complejo cuanto a reglas. A 2 jugadores es un tiro, o sea, estamos hablando de 25 minutos por jugador. A 2 jugadores es menos de 1 hora. No quiere decir que la primera partida no te lleve algo más de 1 hora, porque aunque no es complejo, sí que es bastante exigente. Es un juego duro, que aprieta. Empiezas con muy pocos recursos. Cada turno tiene bastante importancia. Jugamos a 5 rondas y 3 turnos en cada ronda. Entonces, si quieres avanzar y quieres hacer cosas, tienes que pensar bien lo que haces, cómo lo haces, y no solo pensar en lo que estás haciendo en el momento, sino en qué acciones vas a hacer de forma posterior, y crear esa cadena de acciones que te permita hacer combos y que te permita aprovechar al máximo cada uno de tus turnos. A nosotros nos ha gustado muchísimo. Juego en una caja un poquito más pequeña de 30 x 30, unos componentes muy tops, un juego que aprieta sin ser un reglamento excesivamente complicado,
pero sí que aprietas, sí que tienes que medir lo que haces, tienes que planificarte y tienes que estructurar muy bien lo que haces, porque si no te vas a encontrar con que vas a perder turnos en los que vas a sentir que los estás aprovechando muy poco. Muy satisfactorio de jugar, muy satisfactorio cuando planificas y te sale bien porque consigues hacer combos muy chulos y bueno, pues creo que tiene una relación calidad-precio bastante buena. Por poner un pero o poder decir algo, bueno, pues que el juego viene cargado de componentes hasta arriba, mirar la caja, lo súper chula que es la tapa, tanto bueno como los setas, la bolsita y todo está muy chulo, pero bueno, no trae inserto. No se adapta tampoco a los que nosotros solemos utilizar, tenemos que buscar algo que nos permita no tenerlo en bolsas o buscar inserto, porque sí que yo creo que el inserto va a facilitar la preparación y la rapidez de la preparación de la partida. No es complejo, pero sí que tiene muchos pasos, la preparación tiene muchos componentes y entre más estructurado lo puedas tener, sí que facilita las preparaciones de la partida. Nos ha gustado muchísimo esta última parte del año. La verdad es que han entrado varios euros que creo que van a ser muy tops y optan a colocarse en ese top de euros del año sin lugar a duda. Me ha gustado mucho, me parece que es un auténtico juegazo a 2 jugadores. Todos aquellos que os gusten los euros, de verdad, recomendación, probarlo, haceros con él. Si tenéis oportunidad de jugarlo en algún evento, darle una partida, intentar conocerlo, porque es un juego que creo que es de los que no defraudan, es una apuesta segura. Y poquito más que deciros de este Satori, que es un auténtico juegazo y que no lo dejéis escapar. Contarme vosotros qué os parece, si lo tenéis ojeado, si os llama la atención, si os gusta, si andáis tras él, qué os ha parecido el vídeo, contarme por aquí abajo. Y nada más, que si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado el vídeo y os ha servido de ayuda, pues suscribiros al canal, dar al like, comentar y todas las cositas que decimos siempre. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!